¿Qué recoge la prensa de hoy? Recoge, seguirá hoy, interrogatorio a Jochi Gómez. Hugo Veras está tranquilo y la solicitud de medida de coerción sería depositada hoy en la Oficina de Atención Permanente. Que el abogado de Jochi Gómez dice que el caso no se puede calificar de terrorismo, que no se puede calificar de terrorismo, que en el 2017 se inició el entramado de corrupción en el Intran, según el Ministerio Público. Óigame bien, en el 2017, en el año en que fue promulgada la ley, o sea que inició tempranito, de ser correcto, inició tempranito en la mañana. Hay presión. Sí, señor. El éxtasis de la victoria. Y como digo en la narración, y la agonía de la derrota. Oiga eso. Las noticias más relevantes y el análisis más completo, bien tempranito en la mañana. El Desahogo, por Ritmo 99 FM. El mundo del marisco, qué mundo para comer, marisco fresquecito en la Luis María King. Francisco Cruzet, el Gago, espera por usted en la curvita, la Luis María King, próximo a la estación de combustible. Ahí está el mundo del marisco con un menú bien variado. Si usted vino a Nagua y no logró probar el menú del mundo del marisco con el plato especial de la maricada, entonces usted vino, pero no sintió a qué sabe la visita por Nagua. El mundo del marisco, qué mundo para comer, ahora es Aparta Hotel. 809-584-2333, el teléfono del pueblo, el teléfono del desahogo y Trébol 99.3. Siguiendo con las informaciones para el día de hoy, el periódico recoge también una interrogante. ¿De qué señalan a cada uno de los detenidos en el caso del Intran? Que al tenor de la información desde el 2017 se inició este entramado, la ley fresquecita. Óigame bien. Entonces, vamos a señalar las 5 claves para entender la operación Camaleón. Desde el 2017, dice el periódico, recoge el periódico, que se inició según el Ministerio Público. ¿Qué conocía el Ministerio Público desde el 2017? Que ahora fue que estalló. ¿Por qué en 7 años el Ministerio Público no había actuado con ese entramado que se inició en el 2017? ¿Por qué? ¿Alguien me lo pudiera explicar? Dice que marcó el inicio de un alegado entramado de corrupción que involucra al sistema de semáforos y de videovigilancia en el Gran Santo Domingo, y por el que fueron apresadas 7 personas, incluyendo al empresario José Ángel Gómez Canaán, Jochi, y al ex director del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre, Intran, Hugo Vera. Oiga eso, una orden de arresto en el 2024 marcada con el número AJ00-20784, emitida contra los 7 señalados en el caso denominado
por el Ministerio Público como Operación Camaleón. De acuerdo al documento, en el 2017, Jochi Gómez fue favorecido con varios contratos estatales en el país. Cita el otorgado a la empresa de color SRL, de la que Jochi Gómez es cogerente, junto a Rogelio Ramón Oruña Aguilar, encargado de la emisión de licencias de conducir, y que acumuló ingresos en más de 4.655 millones, cobrando 800.69 por cada una. Óigame bien, óigame bien. El documento cita además que en el 2020, Jochi Gómez se benefició de un contrato ilegal, que consistía en un acuerdo de colaboración entre el Ministerio de Defensa y su empresa Auric SAS, aunque este contrato no figura registrado oficialmente. Transcorp Latam SRL. La orden judicial indica que Jochi Gómez Canaán compró en mayo del 2022 el dominio de transcorp.com.do y que habría usurpado la identidad del alemán George Brinkmeyer para crear fraudulentamente a Transcorp Latam SRL. Es un bárbaro. Posteriormente, utilizando correos falsos, solicitó a un abogado registrar la empresa en la República Dominicana. El documento indica que en julio del 2022 fue registrada Transcorp Latam SRL en la Cámara de Comercio de Santo Domingo, aunque la investigación demostró que ni Brinkmeyer ni Michael Maurits, representantes de la Transcorp LP en Estados Unidos, tenían relación con esta empresa o sus involucrados. Wow, no es fácil todo esto, es interesante para que la gente sepa de dónde proviene cada cosa. Es interesante. El documento señala que la trama avanzó tras la renuncia de Pedro Vinicio Padovani Báez como encargado del Centro de Control de Semáforos del Intran el 30 de junio del 2022 y comenzó a trabajar con Jochi Gómez. Bobo Valdera, Emmanuel Darío y Domingo Valera Castillo hacen una invitación a... ¿Qué pasó aquí? Wow. Bien, entonces, ustedes van conmigo, ¿verdad? Van conmigo. Al salir, Vinicio Padovani Báez inicia entonces estos trabajos continúa estos trabajos con Jochi Gómez, una decisión que coincidió con la designación de Hugo Veras como director ejecutivo de la entidad. Tras la llegada de Veras, indica el documento, el proyecto fue suspendido para incluir a las nuevas autoridades en la conspiración. Desviación de fondos. Óigame sobre la desviación de fondos. Óigame esto.
sobre la desviación de fondos. La orden de arresto indica que el proyecto de modernización del sistema de control de tráfico y la red semafórica contemplado en el plan anual de compras y contrataciones del Intran estaba presupuestado en unos 104 millones. Sin embargo, en enero del 2023, Hugo Veras, en coalición con Frank Atilano Díaz Warden, Samuel Gregorio Vaquero Sepúlveda, Pedro Vinicio Padovani Báez y José Ángel Canaán Hochi establecieron una asociación, dice el periódico, según el Ministerio Público, conformaron una asociación criminal para desviar los fondos del Estado. De 104 millones de pesos, el proyecto fue incrementado sin justificación a 1.200 millones de pesos, un aumento de 1.053%. El documento señala que no existía documentación. Oiga esto, no existía documentación técnica ni financiera que justificaran el costo de este proyecto. Alteraciones a la licitación. ¿En qué consistieron? La orden de arresto indica que el proceso de licitación, objeto de alteración, que incluyeron, entre otras cosas, una reducción de los requisitos de experiencia para participar, pasando de 15 años a solo un año. El documento detalla que el número de controladores a nivel mundial requerido pasó de 15.000 a 1 y el mínimo de intercepciones se redujo de 40.000 a 1. Estos cambios fueron parte de una red estratégica deliberada para facilitar la participación de la empresa en el proceso de licitación. La orden indica que cuando Transcor Latar inicia estas operaciones, entonces no cumplía con los requisitos establecidos, que el pliego de condiciones fue favorecida con la adjudicación del contrato. Cambios adicionales en el pliego disminuyeron el peso de la oferta económica e introdujeron términos vagos sobre la instalación de equipos. ¿Qué falsificaron? ¿Cuáles fueron los documentos falsificados y las denuncias? La orden de arresto indica que los documentos presentados por la Transcor Latam SRL, oiga todo lo que se recoge, que indica la orden de arresto con relación a la falsificación en el marco de la licitación, y que supuestamente
evidenciaban los proyectos enlistados parecían ser impresiones de información extraída del sitio o de sitios web en inglés, además de las declaraciones juradas de ejecutivos de empresas de capital extranjero como Transcorp. Tras la adjudicación, en el 2023, representantes de la Transcorp latinoamericana presentaron una denuncia ante la Dirección General de Contrataciones Públicas, la Dirección General de Contrataciones Públicas, la DGCP, por alegada apropiación indebida y uso no autorizado de información que fue presentada como propia por la Transcorp Latam SRL. En su denuncia, los ejecutivos indicaron que Transcorp Latam SRL se habría apropiado indebidamente de credenciales técnicas de su empresa para participar en el proceso licitatorio y que no había autorizado el uso de dicho documento. Ahí comenzó todo. Ahí se destapó la olla de grillo. Óigame bien, ahí se destapó la olla de grillo. El documento señala que miembros del Comité de Compras y Contrataciones del Intran durante la gestión de Hugo Veras habrían destinado las opiniones de otros peritos garantizados, así que Transcorp Latam SRL no fuera eliminada del proceso de licitación pese a no cumplir con los requisitos necesarios. Estrategias de espionaje y chantaje también fueron registrados. Usted está prestando atención a todo esto, ¿verdad? Usted va conmigo para que tengan claro, señores, para que tengan claro y que mañana, como yo he dicho que el Ministerio Público tiene que llevar sus pruebas bien recogidas, sustentadas, capaz de poder alcanzar un resultado, una sentencia condenatoria con todo esto que está diciendo ahí. Y que entonces estas pruebas mañana diga que no se debiliten y que no por acá, que por allá, porque entonces el Estado perdió la razón de ser. El Estado de derecho jurídico del país se fue a pique. Porque si todas estas pruebas, ¿verdad? Según este relato fático, según esta teoría del caso que se está enunciando, aquí había de todo. Aquí había de todo. Aquí había hasta estrategias de espionaje y chantaje. Y eso se evidencia en la orden de arresto que indica que auditorías realizadas por las autoridades revelaron que los equipos, óigame bien, los equipos destinados para la vigilancia del tráfico, como las cámaras, estaban siendo utilizadas para un tráfico, como las cámaras estaban siendo utilizadas para un esquema de espionaje ilegal dirigido por José Ángel Gómez, Hochi, aquel que señaló el doctor Leonel Fernández de haber
creado un algoritmo, de haber creado una situación. Entonces José Ángel Gómez Canaán, junto a Carlos Peguero, entre otros, utilizaban la información recopilada para extorsionar a ciudadanos representando una grave violación a la seguridad pública y a la seguridad privada. Fíjense hasta dónde llega todo esto. Fíjense todo lo que hemos conocido en el día de hoy para que la gente entonces haga sus propias conclusiones. Ya saben ustedes de qué acusan, de qué señalan a Hugo Veras, a Jochi Gómez y a los demás. Vamos a presentarle entonces las 5 claves para entender la operación Camaleón. 5 claves para entender la operación Camaleón. El caso Transcorp Latam SRL Intran tomó en el día de ayer un giro dramático con el arresto de Hugo Veras y José Jochi, después de 2 años ocupando titulares en los periódicos, después de siendo un caso sonoro y un apagón en los semáforos de la capital en agosto pasado, que trastornó la vida de los conductores en 3 días. Y los que se jodieron y los que chocaron, etcétera, etcétera. Estos son los puntos y hechos claves para comprender la operación Camaleón, por la que han sido apresadas 7 personas por alegadamente constituir una red de corrupción y crimen organizado dedicada al desfalco, estafa contra el Estado, falsificación, coalición de funcionarios, contrabando, comercio ilícito, sabotaje y terrorismo contra la infraestructura crítica por medio de alta tecnología y robo de identidad. ¿Quién es Jochi? Para cerrar, ¿quiénes son los responsables para cerrar? Y me gustaría escuchar la opinión del pueblo. ¿Qué opine la gente? ¿Quién es Jochi? José Ángel Gómez Canaán Jochi es conocido como un empresario de la tecnología, cuyo nombre ha estado vinculado frecuentemente a acusaciones, sobre todo acusaciones que están dentro del marco del delito informático y hasta espionaje al correo electrónico de la vicepresidenta de la República Dominicana. El tipo no es fácil. Viene de una familia pública, pues su padre es el periodista Guillermo Gómez y tiene un hermano que ocupa la posición de cónsul en Panamá, Guillermo José Ángel Gómez Canaán. Su lista de conflictos con la justicia, se lo digo después de la pausa. Las noticias que necesitas saber cuando la tienes que saber. El desahogo, la agenda del día con Siria por Tribol 99 FM. Bien, 809-584-2333. El teléfono del pueblo, el teléfono del desahogo y Trébol 99.3. Lo que voy a decir ahora, atención padres, atención madres. Yo tengo 2 jóvenes. Y no digo tengo 5 hijos porque siempre se da más en los varones.
suelen salir más traviesos, suelen hacer más travesuras, suelen maquinar más, involucrarse en cosas por la libertad de ese hombre, qué sé yo. Y uno no puede, ¿verdad?, decir de esta agua no tomo yo. Uno no sabe. Uno tira todo lo que uno tiene por los hijos para enseñarle lo que uno entiende de lo que pueden vivir por la experiencia de años pasados. Porque los padres de más de 50 años, 60, 40, 50 años, ya tenemos un croquis de cómo fue la vida, de qué tuvimos que hacer en la vida, de cómo tuvimos que prepararnos en la vida y qué tipo de trabajo pasamos en la vida para uno poder, ¿verdad? Entonces decir, mi hijo yo quiero que sea mejor que yo, que tenga mejor calidad de vida que yo, que pase menos trabajo que yo para vivir, que no pase lo que yo pasé. Y eso va de generación en generación. Pero ¿qué pasa? No todos los hijos salen iguales. No todos los hijos salen iguales, ni buscan el camino correcto. Y aquí viene entonces la contradicción entre el padre moral, de referente moral, de trabajo, y el referente moral del hijo. Guillermo Gómez, todo el mundo lo conoce. Un periodista que durante muchísimos años ha marcado, ¿verdad?, un nombre, ha registrado un nombre con producir un programa los domingos, que no todo el mundo lo produce y lo pega, y un programa que ha tenido que ver con la política nacional, que ha tenido que ver con la educación nacional, que ha tenido que ver, y pudiéramos decir, que ha dignificado el periodismo. Sin embargo, de sus hijos, señala que uno trabaja como cónsul, y el otro es un profesional de la alta tecnología. Sin embargo, fíjense lo que hace la relucir. Hugo Veras, de una familia que todo el mundo la conoce, los Veras, sin cuestionamiento. Estamos hablando de apellidos abolengos, estamos hablando de abolengos, de apellidos, de nombres de familia, que desde que nacieron han sido marcados como familia de una clase pudiente. Y hoy vemos involucrados estos apellidos, que lo vemos involucrados, que no soy quien para decir son culpables o no, lo determinaría la justicia, pero al tenor de lo que se está desarrollando, me llama la atención hacer este tipo de reflexión, porque hemos visto otros casos con otros hijos, en donde papá y mamá le han dado todo, en donde de acuerdo a las condiciones económicas lo han tenido todo, en donde si se quiere usted comparar el tipo de vida y la facilidad con que han crecido para conseguir cosas, no hay la mínima necesidad ni razón para involucrarse, y se han involucrado. Entonces amerita hacer una reflexión. Esto nada más no es una noticia, esto nada más no es una, como dice ahí, una operación camaleón. Esto nada más no es un tema. Esto también nos puede llamar a reflexión. Nos puede llamar a reflexión. Porque los hijos para uno, aún siendo mayor de edad, siempre serán nuestros hijos. Y siempre nosotros lo vamos a ver como los que necesitan de uno. Entonces, lista de conflicto con la justicia de Gómez. Óigame bien, llegó a cumplir un mes de prisión preventiva en el conflicto público con la justicia. En el 2012, el Ministerio Público
lo acusó de robo de identidad y acceso ilícito a 44 cuentas de correos electrónicos. O sea que el tipo, óigame, en el 2012, estamos hablando de 12 años, el tipo ya conocía al dedillo cómo y vivía de eso. Porque cuando usted, óigame bien, se robe la identidad de una cantidad de correos electrónicos y por ahí, óigame bien, por ahí eso pica y se extiende. Uno que tiene hijos, por ejemplo, el más pequeño, Fidia Yabet, te maneja muy bien las computadoras, te maneja muy bien los asuntos de correo, de editor. Pavel, en los momentos que lo he estado observando, defenderse de que le hackeen su identidad, defendiéndose por ahí, ¿verdad? Nos permite identificarle cualidades de conocimiento que la misma etapa, los adelantos de la tecnología, ha permitido que muchos jóvenes conozcan, manejen. Unos lo utilizan para el robo, otros utilizan para manejar sus cuentas, meramente o propiamente dicho, cuentas que tienen que ver con la tecnología en los teléfonos inteligentes y en las computadoras. Y uno tiene muchos años mirando. Yo he visto en la justicia casos en donde hay grupos de jóvenes que se hacen millonarios hackeando cuentas y haciendo de todo. Bueno, pues este caso me hace a mí recordar o señalar, cuando se habla del 2012, que esta persona tenía tiempo manejando estos asuntos. Wow. El tipo se la buscaba como un león. Un león se la buscaba como un león. El tipo no era fácil. Déjame ver. Y ahora perdí la información que tenía con relación a los casos. Ok, que cayó en Hugo Vera. Estamos en la parte. Bien. Entonces dice aquí los casos en que estaba involucrado. El 2012, 44 cuentas hackeadas, 44 cuentas de correo electrónica. La casa de su padre fue allanada y él fue apresado. Le dictaron 3 meses de prisión preventiva como medida de coerción. Y ahí es donde voy. ¿Cuáles fueron los regímenes de consecuencia para ese momento? ¿Cuáles fueron los regímenes de consecuencia en ese momento para Jochi Gómez? En la orden de arresto se le atribuía el dedicarse a la extorsión y chantaje a terceros a través de medios electrónicos, así como el espionaje de reconocidas personalidades. O sea, el tipo estaba en eso hace tiempo, según la información. Chantajeaba a reconocidas personalidades. Entre los correos que habría copiado estaría el de la entonces primera dama Margarita Cedeño. Ahí estaba. Y si nos extrapolamos a esos tiempos, todo se confundía con la política. Eso es porque hijo de un dirigente del PRD, eso es porque hijo de Guillermo Gómez, eso es por acá. Recordando yo ahora, y ahí las cosas se entreconfunden. La justicia medio prioriza también los escenarios. Es un ambiente político, y no le dan mucha quiesencia, y de buenas a primeras,
comienzan a aparecer las sentencias débiles, mucha benignidad, el régimen de consecuencia se ausenta y va creciendo el monstruo que va descubriendo el sistema, que va descubriendo la política, cómo es que funciona, que hay mil maneras, ¿verdad?, de defenderse. En la acusación formal del Ministerio Público no se concluyó, óigame bien, no se incluyó a Cedeño, pero sí figuras políticas y empresariales como Temístocles Montaz, Elías Huesín Chávez, Juan Vicini, Carlos Manuel Bonetti, Ignacio Ditren, Miguel Barleta, Carlos Martí, Manuel Pellerano y Luis Álvarez Renta. Fueron todos esos, según la información y la investigación del Ministerio Público. Estoy hablándole a ustedes lo que aparece hoy en la prensa, para que ustedes tengan un libro y tengan ya un retrato. Si esas pruebas son reales, ¿cómo le va a ir a este muchacho, Jochi Gómez? Logró su libertad un mes después y el caso posteriormente fue archivado porque los afectados se retiraron. No sabemos por qué se retiraron los afectados. Lo cierto es que ese grado de benignidad, que ese poco régimen de consecuencia fallido, que muchas veces sentencias y casos que se lleven, repito, lo hemos dicho muchas veces aquí, en lugar de hacerle bien, le hacen daño. Porque la gente copia y descubre las debilidades del sistema judicial y dice, el sistema es débil. Cualquier elemento, si se quiere, político o social, cualquier elemento de eso puede interrumpir mi proceso a mi favor. Y fíjense cómo se archivó el expediente. Consecuencia, miren los demás escándalos. Porque eso le permite al que está ahí ver, dice, pero si no hubo nada con él, yo voy también para allá. Pero si no hubo nada con él, yo también lo voy a hacer. O sea, le hace daño. Donde no hay régimen de consecuencia, castigos débiles frente a pruebas contundentes, hace daño. Y esto tiene que saberlo el mundo. Fraude en las elecciones, su nombre fue mencionado en el supuesto fraude electoral, algo que el expresidente Leonel Fernández en las primarias del 6 de octubre del 2019, este conflicto desvió la fractura y declive del Partido de la Liberación Dominicana, es decir, que más allá, fíjense los resultados, el expresidente de la Cámara de Diputados, Rubén Maldonado, lo acusó de estar detrás de la manipulación de los equipos para el voto electrónico que habría dado ventaja a Gonzalo Castillo. Estamos dando como principal responsable, dice el Ministerio Público, participante de este hecho, al conocido personaje Jochi Gómez, quien todos sabemos a qué se dedica y cuáles son sus tratativas permanentemente, indicó Maldonado en ese entonces. No voy a referirme ya a la licitación de Trancorp, ya lo hemos dicho. Lo que sí voy a ver ahora quién es Hugo Vera, para que ustedes tengan ya los dos personajes de lo que se trata en este caso. ¿Quién es Hugo Vera? Para que también conozcan este personaje, ¿verdad? Ya conocieron a Jochi, ya saben quién es Jochi, ya entonces falta conocer para cerrar este caso. ¿Quién es Hugo Veras?
y por qué renunció. Hugo Vera es un locutor de radio dedicado al tema de los automóviles. De ahí dio el salto a la política en el 2020. Fue candidato por el Partido Revolucionario Dominicano PRD para la alcaldía del Distrito Nacional con llamativas propuestas para organizar el tránsito y el transporte público de la ciudad. Lo logró su sueño. Llegó al espacio, llegó al lugar, se le llegó la oportunidad de organizar el tránsito, pero parece ser que aparecieron cosas que no estaban planificadas para desarrollar su proyecto. Luego renunció a sus aspiraciones y endosó su apoyo a la candidata del Partido Revolucionario Moderno, Carolina Mejía. A cambio, Veras fue nombrado como secretario general de la alcaldía. Su ascenso continuó en el 2022. El Poder Ejecutivo lo colocó como director de gabinete de transporte. En agosto de ese año, el presidente Luis Abinader lo convirtió en el director del Intran. Cuando surgieron las denuncias de irregularidades en el contrato de Transcorp Latam, tomó una licencia sin disfrute de sueldo para poder facilitar todo el proceso de investigación el 10 de noviembre del 2023. Su puesto fue ocupado provisionalmente por el director del 911 hasta que en julio del 2024 el mandatario nombró en su lugar a Milton Morrison, hasta entonces director de EDESUR. ¿En qué consistió ese sabotaje de semáforos? A pesar de que la Dirección General de Compra y Contrataciones había anulado el contrato entre el Intran y el Transcorp Latam, esta compañía seguía vinculada al manejo de los semáforos que había instalado. Los días 28, 29, 30 de agosto dejaron de funcionar 55 de esos semáforos, lo que provocó un caos en el tránsito. El director del Intran acusó a la empresa de provocar el apagón intencionalmente como respuesta al reclamo que se le había hecho por reemplazar dispositivos y reguladores semafóricos sin la debida autorización. La institución decidió rescindir de manera inmediata el contrato suscrito con la empresa, a pesar de que supuestamente había sido suspendido en octubre del 2023 por la Dirección General de Compra y Contrataciones. Un mes después del hecho, dándole la bienvenida a Francis Frías, el Ministerio Público desplegó la Operación Camaleón contra lo que define como una red de corrupción y crimen organizado que involucra a Veras Gómez y a 5 personas más. Al momento, los imputados permanecen hasta el día de hoy arrestados en el Centro de Atención de Privación de Libertad de la Fiscalía del Distrito Nacional, a la espera de que los fiscales soliciten la imposición de medidas de coerción. Hasta aquí este relato, esta teoría fáctica de este caso, lo tienen todo, detalle por detalle, el perfil de los principales involucrados, el historial desde que se inició, por ejemplo, en la parte de Jochi Gómez, se inició, óigame bien, nació o comenzó o se le descubrió a este monstruo de 7 cabezas de lo que podría ser hoy. Razones para que archiven el expediente, para que se retiren en ese 2012 los afectados, razones por las que la justicia
mostró debilidad, razones por las que la justicia no aplicó un castigo como debió aplicarlo. Y así me imagino cuántos casos. Y nada más, nada menos que en la mayoría de los resultados no dejó de estar pendiente la famosa politiquería barata. Saludos, Francis. Muy buenos días, Lidia, a ver, y los oyentes del desahogo. Venía escuchando ese relato. Un relato importante porque este es un país, no hijo de puta, como dijo uno por ahí. No, este es un país bueno que los líderes políticos y el sistema lo ponen pata hacia arriba. Y yo recuerdo cuando el escándalo que se formuló con el coronel Goico, ¿verdad? Goico, sí. El coronel Pepe Goico. Pepe Goico. Le llegaron a poner Pepe Tarjeta, sí. Pepe Car. Porque ese tipo de inteligencia es un verdugo también. Compró unos equipos de inteligencia de última generación, que después dicen que él se lo vendió a Cuba. Por eso no lo compró Pepe Goico. Pepe Goico en ese momento no tenía dinero para comprar equipos así. Se compra en el gobierno de Hipólito Mejía. Y se le acusaba de muchísimas cosas, espionaje y muchas cosas. Luego, Pepe Goico en una entrevista dijo que esos equipos lo venden. O sea, que tú vas a la compañía y te lo venden, porque las compañías no tienen que ver con muchas cosas, simplemente oferta y demanda, te venden y ya. Ahora, cuando se trata de la seguridad del Estado, el Estado tiene forma de cómo detectar dónde operan esos equipos, cuando quieren. A veces no lo hacen porque les interesa el asunto. Y el propio Estado muchas veces lo que hace es que chantajea, ¿verdad? Sí. A esos tipos que son meramente inteligentes, porque eso no son Francisco Arqueche. Cuando esos tigres cuando están frente a la computadora hay que tenerle miedo, porque te le pueden sacar un peso que te le saquen a todas esas cuentas que hay, aunque se hacen millonarios. Pero claro. Un peso que le saquen, que casi nadie se da cuenta. Claro. Bien, entonces, eso lo tienen que no debe ser. Eso lo tienen como casitos emergentes ahí. O sea, yo hackeo una cuenta bancaria, yo hackeo un correo electrónico, yo amenazo por las redes, etcétera, etcétera. Todo se confunde en la política. Exactamente. Porque se trata del hijo de un político, Bien. eso que le quieren hacer daño. Todo eso y por allá y por acá, y archivan el expediente como en el 2012. Y al final, pero sigue el mal. Porque los tipos inteligentes con estos asuntos de la tecnología no paran. Esos tipos son brillantes y siguen. Ahora, ¿qué es lo que hacen países desarrollados con estos individuos? Te los reclutan. Sí. Te los reclutan. Lo contratan. Claro. Pues no vimos un niño ahí en Estados Unidos que un genio el tipo y que bloqueó muchísimas cosas, pero que no fue que dio clic y que a la loca, no, él sabía lo que estaba haciendo, hizo código, hizo todo. ¿Y qué hizo la NASA? Venga para acá. Bueno, los reclutaron. Estaba a trabajar con nosotros ahora. Nosotros queremos esto y lo ponen a prueba.
Pero no es que porque los recluten ya se acabó el asunto, no, le siguen dando seguimiento, porque para eso es el Estado. Y el Estado tiene demasiada inteligencia, más ahora acompañada con la inteligencia artificial, porque la tienen. Las tienen. Entonces, son cositas, esas son pajitas de coco, que cayó ahora porque es necesario el escándalo. No estamos hablando de que el caso no es real, porque el contrato está ahí, de los 1.300 y tantos millones. El contrato está ahí. Pero fíjate lo que dijo el abogado de Hugo Veras ayer, que lo dijo también no hace mucho, él con el aparatito, y que mañana que se preparen, que a primera hora vamos a pagar los semáforos. Oye, Dijo el abogado. pero debió estar preso el abogado, la seguridad del Estado, porque es lo que te digo, dejan que la cosa fluya y fluya, porque lo que se quiere es la bulla. Van a caer 2 o 3 y lo que se quiere es la bulla. Y la influencia partidaria, eso sigue aquí como el primer café. ¿Y cuántos funcionarios no han salido del gobierno por asuntos de corrupción? Y se le descubre, ¿y qué es lo que hace el presidente? Lo desvincula. Y el Ministerio Público le ha dado seguimiento a su caso, no a ninguno, a los que son necesarios. Por ejemplo, el de ahora era necesario darle curso en este momento. Ayer nadie habló de lo que pasó en el Congreso con la reforma constitucional. Eso pasó derecho, porque todo el mundo está enfocado en Hugo Veras, que también puede ser parte del complot. Porque la vida es así. Estamos en un país donde tú no crees nada y donde siempre te siembran en la cárcel las personas que pueden ser posibles inocentes. Hágalo bien, posibles inocentes. En el Intran no se iba a firmar un contrato de 1.300 millones sin una orden superior. Óyelo bien, y lo están tapando. ¿Qué pasa? Que en esa parte corresponde ahora a Hugo Veras. Ya Jochi conoce el camino a la Procuraduría. Sí. Lo conoce porque lo han llevado varias veces. ¿Verdad? El tipo vive una buena vida, tiene compañía, tiene todo esto. Cayó Jochi Santos, cayó ahí Hugo Vera, cayó en el gancho. Entonces, fue con unas intenciones planificadas, bien, pasó por algunos estamentos del Estado, fue probado, el presidente dijo, bueno, este hombre está aprobado, vamos acá. Fíjate. Pero resulta ser que después que llegó, encontró allí unos virus. Y uno diría, pero ¿y esto fue una trama? Y me van a decir algunos, trama, ese tigre se cogió los cuartos. Eso es lo que van a decir. Sin embargo, Contrataciones Públicas le hace unas recomendaciones y le da 5 días para que le respondan a Contrataciones Públicas. Y al siguiente día, Contrataciones Públicas convoca una rueda de prensa. O sea, no le dio ni siquiera un día. No. Para revisar. Pero aún así, Hugo debió revisar. Porque esa es otra. Ahora, es posible que alguien con más techo que Hugo le dijo, firma eso. Eso es así. Firma eso. Porque hay un compadreo. No solamente con Jochi, con el papá también. Pero, ¿quién es Jochi? Jochi es la persona que en política, en proceso político, se ha señalado como la de que
se elija un candidato, según Leonel, y que dio como resultado la ruptura de un partido. Es para un partido, esa es una figura predominante para el porvenir. Entonces, Y otras cosas. Entonces es posible, como tú dices, que, bueno, miren, se trata de la estrategia que tenemos, del hombre que sabe de todo. Hay que ser un poquito mano tibia, dejar pasar algunas cosas, pero como no hay crimen perfecto, vino de allá para acá la verdadera Transan SRL y reclama, yo no estoy participando en eso. ahora, puede ser Jochi Gómez en el PRM, el Félix Bautista del PLD. Bueno, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase su voluntad, tu voluntad en la tierra como en el cielo, y no nos dejes caer en el pan de cada día, y no nos dejes caer en las tentaciones. Amén. Noticias más relevantes y el análisis más completo, bien tempranito en la mañana. Oye, eso gancho, yo me lo sé, por eso que yo le estoy preguntando allá en la cámara. Eso te va a ir. El mundo del marisco, qué mundo para comer marisco fresquecito, Luis María King. El mundo del marisco. En la Luis María King, en la curvita próximo a la estación de combustible, ahí está el Gago. El mundo del marisco, ahora es aparta usted.